Chun-Lee, el nombre sinónimo del exitoso programa de telerrealidad Pawn Stars, era una figura reconocida por casi todos. Austin Russell, mejor conocido como Chun-Lee, una vez lo tuvo todo: fama, riqueza y una vida llena de oportunidades. Con su humor peculiar y personalidad fuera de lo común, cautivó a millones de espectadores durante más de una década. Estas fueron las mismas características que contribuyeron al éxito de Pawn Stars, convirtiendo a Chun-Lee en un ícono del mundo del entretenimiento. Hola a todos. Hoy vamos a echar un vistazo más cercano al lado oscuro de la vida de Chun-Lee, desde los altibajos de la fama hasta las caídas inesperadas. ¿Qué piensan sobre los cambios en su vida? ¿Han afectado estos desafíos de alguna manera? Si te identificas con su historia, deja un 1 en los comentarios. Si tienes una perspectiva diferente, siéntete libre de dejar un 0. Disfruta del video y no olvides darle a suscribirte para apoyar el canal. Sin embargo, detrás de las risas en pantalla, su vida real comenzaba a desmoronarse lentamente, llevando a un final trágico que nadie pudo haber anticipado. Pronto, la gente se daría cuenta de que la historia de Chun-Lee no solo trataba sobre las alturas de la fama, sino también sobre las devastadoras caídas de las que no pudo escapar, dejando un impacto duradero no solo en su propia vida, sino también en aquellos que lo habían seguido en su viaje desde el principio. En marzo de 2016, ocurrió un evento que cambió por completo la vida de Chun-Lee. La policía realizó un allanamiento en su hogar, como parte de una investigación sobre acusaciones de agresión sexual. Lo que inicialmente parecía ser un caso sencillo rápidamente tomó un giro impactante. Al ingresar las autoridades a la residencia de Chun-Lee, no solo encontraron pruebas relacionadas con la investigación de la agresión sexual, sino que también descubrieron una colección no registrada de armas de fuego y una cantidad significativa de drogas ilegales. Estos descubrimientos no solo pusieron a Chun-Lee frente a graves cargos criminales, sino que también desataron una larga batalla legal que destrozó la vida que alguna vez conoció. Pero, ¿cómo es posible que alguien como Chun-Lee, conocido por su amabilidad y su personalidad entrañable en pantalla, terminara en una situación tan trágica? A pesar del cariño que recibía de sus fanáticos, Chun-Lee de repente se vio atrapado en una dura realidad donde el crimen y la adicción fueron poco a poco apoderándose de su vida. Los seguidores de toda la vida quedaron desconcertados, incapaces de comprender cómo una estrella que alguna vez pareció estar viviendo el sueño pudo perderlo todo tan repentinamente. Su arresto fue solo el comienzo de una cadena de eventos desgarradores. Los procedimientos legales que siguieron, llenos de giros inesperados, revelaron a un Chun-Lee que se desmoronaba, luchando contra la fama, sus demonios internos y una serie de malas decisiones. A medida que comenzaba el juicio de Chun-Lee, parecía que su mundo estaba a punto de colapsar. Enfrentado a graves cargos por posesión de armas de fuego no registradas y drogas ilegales, su futuro parecía cada vez más incierto y sombrío. La cobertura mediática fue implacable, llena de especulaciones sobre lo que sucedería a continuación, mientras los fanáticos de Pawn Stars observaban con ansiedad, preguntándose si la estrella amigable a la que habían llegado a amar podría escapar de las duras penas que se cernían sobre él. El drama en la sala del tribunal se desarrolló como un espectáculo público, atrayendo la atención de millones. Cada día que pasaba parecía agregar más leña al fuego, y finalmente, llegó el momento de la sentencia. En una tensa sala del tribunal, Chun-Lee se sentó en silencio, con la mirada fija al frente, quizás reflexionando sobre la cadena de eventos que lo habían llevado hasta ese preciso momento.
Aunque se había anticipado la sentencia, las palabras del juez aún cayeron como un rayo. Una sentencia de cadena perpetua para un hombre que alguna vez hizo que el mundo creyera que era intocable. Para la familia, los amigos y los fanáticos de Chong-li, fue un castigo casi demasiado pesado para soportar. Los medios de comunicación, siempre ansiosos por resaltar el escándalo, no perdieron tiempo en capturar el colapso emocional de un hombre que alguna vez fue el rostro querido de un programa de televisión favorito. La imagen pública de Chong-li, que antes se construyó sobre su humor y encanto desenfadado, ahora se desvanecía en un recuerdo distante, opacada por la dura realidad de su caída. Se vio obligado a enfrentar la dura realidad de su situación, algo que nadie podría haber imaginado al mirar a la estrella de televisión glamorosa que una vez fue. Para Chong-li, la sentencia de cadena perpetua no solo fue un castigo legal, sino el fin del futuro que había soñado, de las relaciones que había construido y de la reputación que había pasado años cultivando. En ese momento, todo se derrumbó. La fama, la fortuna y la admiración de millones de fanáticos, todo eso ahora quedaba opacado por los cargos criminales y las consecuencias irreversibles. Chong-li se sentó allí en la sala del tribunal, el peso de todo grabado profundamente en su rostro. Pero esto era solo el comienzo de una espiral descendente inescapable, una historia trágica que nadie, ni siquiera él, podría haber previsto. Su ascenso a la fama sirvió como un ejemplo de libro de texto de cómo la celebridad puede tanto elevar como destruir. Austin Russell, el hijo de Henderson, Nevada, nunca hubiera imaginado que se convertiría en una estrella de televisión después de comenzar su camino en el lugar más improbable, una casa de empeño. Cuando era adolescente, Chong-li fue contratado por la familia Harrison para trabajar en el Gold and Silver Pawn Shop, un negocio familiar que más tarde se convertiría en el escenario improbable para su estrellato. Esta misma casa de empeño más tarde se convertiría en el icónico escenario de Pawn Stars. Con su sentido del humor único y su habilidad natural para conectar con los clientes, Chong-li rápidamente conquistó los corazones de los fanáticos. Su fuerte presencia en pantalla, junto con su papel como el querido compañero cómico de Rick y Corey Harrison, le ganó un lugar especial en los corazones de los espectadores de todo el mundo. A medida que la fama crecía, Chong-li se encontró no solo siendo adorado por el público, sino también cargado con una inmensa presión, la presión de mantener su imagen, cumplir con las expectativas de los fanáticos y actuar constantemente frente a la cámara. Su humor peculiar y su torpeza entrañable hicieron de Chong-li un personaje destacado en Pawn Stars, pero detrás de las cámaras, ese enfoque mediático tenía un precio. Sin embargo, detrás de las sonrisas y el humor en pantalla, la vida de Chong-li no era tan perfecta como todos podrían haber imaginado. Comenzó a luchar contra la adicción, y su vida personal lentamente se desmoronó. Las inmensas presiones de la fama lo habían empujado al límite. Los mismos factores que lo ayudaron a convertirse en una estrella ahora parecían convertirse en una carga. Cuando la policía allanó su hogar, quedó claro que las luchas de Chong-li eran mucho más complicadas de lo que cualquiera había imaginado. Los cargos en su contra eran extremadamente serios, y el juicio que se avecinaba atrajo la atención pública, haciendo que todo fuera aún más complicado. A medida que se desarrollaban los procedimientos legales, los fanáticos comenzaron a preguntarse, ¿cómo pudo alguien tan querido como Chong-li terminar en una situación tan trágica? ¿Es realmente la persona que vimos en la televisión, o hay otro lado de Chong-li que el público nunca había conocido? La realidad de la situación era más complicada de lo que cualquiera podría haber anticipado, y parecía que todo se había descontrolado más allá de lo que él podía manejar. A medida que el juicio continuaba,
el equipo legal de Chong-li trabajaba incansablemente para negociar un acuerdo de culpabilidad, ayudándole a evitar una larga sentencia de prisión. En lugar de enfrentar una sentencia de 20 años de prisión, Chong-li recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y asesoramiento. Esta sentencia le brindó una oportunidad de redención, pero también vino con su propio conjunto de desafíos. Ahora, Chong-li debía vivir bajo la presión de no violar ninguna de las condiciones, ya que hacerlo significaría enfrentar la posibilidad de ser encarcelado. Parecía que Chong-li había reconocido sus errores. Expresó públicamente su arrepentimiento, agradeció a sus fanáticos por su apoyo y se comprometió a corregir sus equivocaciones. Sin embargo, a pesar de sus promesas de cambio, las consecuencias de sus acciones pasadas seguían siendo una sombra que lo perseguía. A medida que los medios continuaban siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, la imagen alegre de Chong-li comenzó a desvanecerse. El hombre que había sido una fuente de alegría en Pawn Stars ahora se había convertido en una figura trágica, viviendo bajo la sombra de acciones que nunca podría deshacer. En un giro desgarrador, el capítulo final de la historia de Chong-li llegó a un final repentino y trágico. Después de ser sentenciado, Chong-li fue llevado a la cárcel, donde enfrentaría los próximos pasos en su camino legal. Pero lo que ocurrió a continuación fue verdaderamente devastador e impactante. Apenas días después de escuchar su sentencia, Chong-li fue encontrado muerto en su celda. La causa de la muerte se determinó como suicidio por ahorcamiento, un acto final brutal que dejó a su familia, amigos y fanáticos atónitos. ¿Cómo pudo alguien tan lleno de vida, cuya risa siempre hacía feliz a todos los que lo rodeaban, haber caído en un estado tan trágico? ¿Qué llevó a sus últimos momentos? Y podría haberse prevenido. Este video profundiza en la historia de Chong-li, explorando su ascenso a la fama, su caída de la gracia y el desgarrador final que nadie pudo haber predicho. Es una historia de fama, adicción, arrepentimiento y redención. En última instancia, esta historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la fama y las luchas que incluso las estrellas más queridas enfrentan cuando las cámaras dejan de grabar. Austin Russell, conocido por todos como Chong-li, llamó la atención pública de una manera que pocos podrían haber predicho. Nacido en Henderson, Nevada, el ascenso de Chong-li a la fama pareció casi accidental, el resultado de un buen momento, personalidad y oportunidad. Desde una edad temprana, mostró un encanto natural y una personalidad relajada, lo que lo convirtió en el centro de atención entre amigos y familiares. Pero no fue hasta que comenzó a trabajar en el Gold and Silver Pawn Shop en Las Vegas que su vida dio un giro repentino, y los reflectores empezaron a brillar sobre él. El Gold and Silver Pawn Shop, propiedad de Richard Rick Harrison y su familia, no era una casa de empeño común. Era un negocio familiar que atendía a una amplia gama de clientes, desde turistas que buscaban vender objetos valiosos hasta aquellos con coleccionables únicos y raros. Fue aquí donde Chong-li conoció por primera vez a Rick y a su hijo Corey, comenzando una relación que más tarde lo impulsaría al ojo público. Chong-li comenzó como un empleado regular, ayudando a los clientes, organizando productos y aprendiendo sobre los altibajos del negocio. Lo que lo distinguió, sin embargo, fue su habilidad natural para entretener a los demás. Tenía una presencia especial, siempre capaz de hacer reír a las personas, incluso sin intentarlo. Este sentido innato del humor se convirtió en su pasaporte al mundo de la televisión de telerrealidad. En 2009, Pawn Stars se estrenó en el History Channel, y poco después,
Chomli se convirtió en un personaje destacado del programa. Con su tamaño distintivo, actitud alegre e interacciones entretenidas tanto con los clientes como con los compañeros de trabajo, rápidamente conquistó al público. A la gente le encantaba su personalidad peculiar, su disposición a lidiar con las absurdidades del mundo de la casa de empeño y sus famosas frases. El papel de Chomli en Pawn Stars estuvo lejos de ser el de un simple personaje secundario. Rápidamente se convirtió en el compañero humorístico de Rick y Corey, una fuente constante de risas en un negocio serio. Con su encanto natural y personalidad única, Chomli no solo conquistó los corazones de la audiencia, sino que también se convirtió en una parte indispensable del éxito de Pawn Stars. Su carisma genuino cautivó a los espectadores, y su historia de trabajar en un negocio familiar y de establecer vínculos con sus compañeros creó una imagen cercana y accesible en los ojos del público. Pero la fama vino con una gran responsabilidad. Aunque la personalidad de Chomli en Pawn Stars parecía effortless y accesible, la presión de ser una figura pública comenzó a pasarle factura en su vida. A medida que la popularidad de Chomli crecía, también lo hacía la demanda de su tiempo y energía. Los fanáticos se acercaban a él en todas partes, desde las calles hasta eventos públicos, pidiendo autógrafos o fotos, ansiosos por conocer a la persona que solo veían en pantalla. Aunque al principio se emocionaba con la atención, con el tiempo, Chomli comenzó a sentirse agotado por la constante necesidad de enfrentarse al público. La vida relajada de un empleado de casa de empeño se había convertido en una vida bajo constante vigilancia, dejándolo con poca o ninguna privacidad. Aunque siempre mantuvo una actitud alegre y desenfadada, esta nueva fama trajo consigo un nivel de presión para el cual Chomli no estaba preparado. Su popularidad creó un efecto dominó, abriéndole puertas a oportunidades que nunca había imaginado. Acuerdos de patrocinio, apariciones comerciales y una creciente cantidad de seguidores en las redes sociales llegaron a él rápidamente. Fue invitado a eventos, apareció en programas de entrevistas y firmó contratos de patrocinio. La vida que una vez estuvo confinada a la casa de empeño ahora se expandía hacia un vasto mundo lleno de posibilidades y oportunidades. Sin embargo, bajo todo el brillo y glamour de la fama, había fuerzas más oscuras hirviendo bajo la superficie. Chomli comenzó a sentir la presión de mantener la imagen pública que había construido. Su peso, que era una parte distintiva de la persona de Chomli, se convirtió en un tema constante de conversación entre los fanáticos y los medios. Su figura más grande que la vida, que una vez fue una marca definitoria, comenzó a convertirse en una fuente de inseguridad. Aunque al principio Chomli se tomaba con calma las bromas y los memes sobre su peso, con el tiempo, comenzaron a herirlo profundamente. Lo que antes parecía un entretenimiento inofensivo gradualmente se convirtió en una carga psicológica, erosionando su autoestima. La presión de mantener una cierta imagen se convirtió en una carga pesada, a pesar de que por fuera, Chomli continuaba proyectando una actitud alegre. Sus luchas internas comenzaron a intensificarse, haciéndolo sentir agobiado por la misma fama que una vez había abrazado. Detrás de las cámaras, el ascenso de Chomli a la fama lo había llevado a un estilo de vida más lujoso de lo que jamás había imaginado. Regalos, contratos de patrocinio y una vida de lujo lo habían empujado a un mundo de exceso que ahora tenía que navegar. Al mismo tiempo, su vida personal se volvía más complicada que nunca, ya que se encontraba incapaz de manejar las presiones crecientes provenientes de todas partes. Las tentaciones de la fama, el dinero y la atención no solo cambiaron la vida de Chomli, sino que también lo atraparon en una espiral de la que no podía escapar.
Comenzó a indulgir en los lujos que venían con su recién descubierto éxito: autos rápidos, ropa cara y un estilo de vida que estaba muy lejos de los humildes comienzos que una vez conoció. Cuanto más se sumergía en este mundo glamoroso, más se distanciaba de la persona que alguna vez fue. Ya no solo era un empleado de una casa de empeño, se había convertido en una estrella, y con ello vino una presión implacable para mantener esta nueva imagen. La fama que Chomli una vez disfrutó gradualmente se convirtió en algo que no podía controlar. Se volvió adicto a la admiración del público y a las recompensas materiales que venían con ella. Asistía frecuentemente a fiestas, pasaba tiempo en Las Vegas, y esta indulgencia distorsionaba aún más su sentido de la realidad. Las drogas y el alcohol comenzaron a jugar un papel inseparable en la vida de Chomli, creando un ciclo del que no podía liberarse. Su familia y amigos empezaron a notar los cambios evidentes en él. Ya no era la misma persona que conocían antes de la fama. Chomli parecía haberse convertido en un hombre dividido entre dos mundos. Por un lado, seguía siendo el encantador y adorable empleado de la casa de empeño que los espectadores adoraban. Por otro, era un hombre luchando por encontrar el equilibrio en su vida, atrapado en el torbellino de la fama y las malas decisiones. El Chomli que los espectadores veían en la televisión, el alegre y optimista, ahora comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia fama. Estas grietas se hicieron cada vez más evidentes. En 2013, solo unos pocos años después del éxito masivo de Pawn Stars, Chomli volvió a ser noticia, pero esta vez por todas las razones equivocadas. Fue arrestado en Las Vegas tras un allanamiento en su hogar, inicialmente relacionado con una investigación de agresión sexual. Aunque no se presentaron cargos en relación con el asalto, la policía descubrió una gran colección de armas de fuego no registradas y drogas ilegales en la residencia de Chomli. El descubrimiento de estos objetos rápidamente condujo a cargos por delitos graves, amenazando con destruir tanto su carrera como su vida personal. Este fue el comienzo de la caída de la fama que Chomli alguna vez disfrutó. El allanamiento sacó a la luz sus luchas personales, pintando el retrato de un hombre atrapado en el peligroso ciclo de la adicción y tomando malas decisiones. La noticia del incidente se difundió rápidamente, y el público comenzó a ver a Chomli desde una perspectiva diferente. El carismático hombre de Pawn Stars ya no era el ícono querido, sino que pasó a estar asociado con el escándalo, el crimen y la adicción. Lo que antes parecía una vida de privilegio y éxito, ahora se desmoronaba lentamente de la manera más trágica. Los procedimientos legales fueron largos y tensos, culminando en un juicio público donde Chomli enfrentó cargos serios. Su destino, antes incierto y confuso, comenzó a definirse. La presión de la fama, combinada con sus luchas personales, lo había llevado a este punto de quiebre. No se trataba solo del miedo a perder su carrera, su dinero o su libertad, sino de una realización más profunda. La vida que había construido en realidad se sostenía sobre una base inestable. La fama, que alguna vez fue fuente de alegría y orgullo, se había convertido en su carga más pesada. A medida que se desarrollaba la historia de Chomli, no era solo un relato trágico, sino una advertencia sobre cuán rápido pueden salirse las cosas de control. Cuando la fama y la fortuna chocan con los demonios internos, el viaje de Chomli, de estrella de televisión querida a criminal condenado, se convirtió en un testimonio contundente de la inmensa presión de vivir bajo la atenta mirada del público. Esta también es una historia de advertencia sobre los peligros de perderse a uno mismo en la búsqueda de la fama.
El hombre que alguna vez hizo reír a millones con sus ocurrencias en Pawn Stars ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos desde una perspectiva completamente diferente. A medida que sus problemas legales crecían y la percepción del público sobre él comenzaba a cambiar, la historia de Chomley estaba lejos de terminar. Lo que ocurrió después abriría un capítulo oscuro en su vida, marcado por el arrepentimiento, la reflexión y, en última instancia, la tragedia. El hombre que había ascendido desde orígenes humildes hasta convertirse en una estrella de televisión estaba a punto de descubrir que la fama, aunque es el sueño de muchos, puede convertirse rápidamente en una pesadilla de la que no se puede escapar. Marzo de 2016 marcó un momento decisivo en la vida de Austin Chomley Russell, un día que cambiaría para siempre su carrera, su reputación y su libertad personal. Durante meses, Chomley había vivido en una burbuja, protegido por la fama y las comodidades que conlleva ser una celebridad. Pero cuando la policía allanó su casa, esa burbuja estalló, revelando a un Chomley vulnerable de una forma que nunca habría imaginado. Todo comenzó con una investigación por una supuesta agresión sexual, un asunto que al principio parecía no estar relacionado, pero que rápidamente se convirtió en una pesquisa mucho más perjudicial. Las autoridades comenzaron a investigar las denuncias de una mujer no identificada que acusaba a Chomley de haberla agredido en su casa. La policía entonces procedió con la investigación y obtuvo una orden de registro para su propiedad. Chomley, acostumbrado al escrutinio público, probablemente nunca imaginó que dicha búsqueda revelaría mucho más que las acusaciones iniciales. Pero cuando la policía llegó a su casa en Las Vegas, encontró elementos que iban mucho más allá de lo que esperaban. La redada fue rápida y metódica, con un equipo de agentes de policía que descendió sobre la casa de Chomley en las primeras horas de la mañana. Las cámaras de televisión, que alguna vez fueron sus compañeras constantes durante su época como estrella de Pawn Stars, brillaban por su ausencia. Los únicos presentes eran los agentes de la ley, encargados de ejecutar la orden de registro, y estaban a punto de descubrir un lado más oscuro de la vida de Chomley. Al principio, Chomley pudo haber pensado que la redada no era más que una molestia menor, un problema legal que resolvería rápidamente y superaría, como había hecho con muchas otras situaciones en su vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la policía continuaba con el registro, quedó claro que no se trataba de una investigación rutinaria. La redada pronto se amplió más allá del alcance de la investigación inicial. Lo que comenzó como un posible caso de agresión sexual pronto reveló una serie de otras actividades ilegales preocupantes. Entre los objetos encontrados había armas de fuego no registradas, una gran cantidad de drogas ilegales y varios otros elementos que más tarde se convertirían en pruebas clave en el caso contra Chomley. Estos descubrimientos fueron impactantes, no solo por la naturaleza de los objetos encontrados, sino también por quienes fueron los encargados de descubrirlos. Chomley, quien alguna vez fue el entrañable empleado de la casa de empeño y estrella de televisión, ahora estaba vinculado a un arsenal de armas y drogas, revelando un lado mucho más oscuro de su estilo de vida del que nadie habría imaginado. La policía incautó rápidamente las armas de fuego, las drogas y otros objetos ilegales. Con cada nuevo hallazgo, el mundo de Chomley comenzaba a desmoronarse lentamente. Su vida, antes sinónimo de fama televisiva y admiración pública, ahora estaba marcada por graves cargos criminales. Las consecuencias de la redada fueron inmediatas y severas. La noticia del incidente se difundió en cuestión de horas, y Chomley no solo se enfrentaba a la posible destrucción de su carrera, sino también a la muy real posibilidad de cumplir una condena en prisión.
Al principio, muchos de sus fans de Pawn Stars no podían creer lo que estaban escuchando. Chumlee, el tipo gracioso y peculiar que habían visto en la televisión durante años, ahora era el sujeto de una investigación criminal. El marcado contraste entre su imagen pública y los hechos que salían a la luz en los medios generó una profunda disonancia cognitiva entre quienes alguna vez lo habían adorado. ¿Cómo es posible que alguien que parecía tan accesible e inocente frente a las cámaras se viera envuelto en un asunto tan escandaloso? Los cargos contra Chumlee eran extremadamente graves. Fue arrestado y enfrentó múltiples cargos, incluyendo la posesión de armas de fuego no registradas y la posesión de drogas ilegales. Las drogas encontradas en su casa, como marihuana y medicamentos recetados, no solo eran ilegales en Nevada, sino que también complicaban aún más las cosas, especialmente porque muchas de las armas de fuego descubiertas no estaban registradas. Las implicaciones de estos cargos eran realmente asombrosas. Si era condenado, Chumlee podría enfrentar décadas en prisión, dependiendo de la gravedad de los cargos. A medida que la fiebre mediática que rodeaba su caso se intensificaba, él permaneció en silencio, tratando de navegar por la intensa y compleja situación. Chumlee ya no era el alegre y entrañable empleado de la casa de empeño que los fans habían llegado a conocer. En cambio, se había convertido en un hombre que enfrentaba graves consecuencias legales, una realidad para la que nunca se había preparado realmente. La redada en su casa marcó el inicio de una batalla legal mucho más grande, una que pondría a prueba su resiliencia de maneras que nunca imaginó. El equipo legal de Chumlee comenzó de inmediato a trabajar para negociar un acuerdo de culpabilidad. Sabían que los cargos eran extremadamente graves, pero también reconocían el potencial impacto que la imagen pública de Chumlee podría tener. Si podían llegar al acuerdo adecuado, Chumlee podría evitar las sanciones más severas, posiblemente incluso evitando una prisión a largo plazo. Sin embargo, con la evidencia recopilada, incluidas las armas de fuego no registradas y las drogas ilegales encontradas en su casa, la situación estaba lejos de ser sencilla. Después de la redada, Chumlee se convirtió en el sujeto no solo de investigaciones por parte de las autoridades, sino también de un intenso escrutinio mediático. El descubrimiento de armas no registradas en su casa hizo que el público se cuestionara la conexión de Chumlee con actividades ilegales. Las drogas encontradas en su hogar pintaron un cuadro claro de un hombre luchando contra la adicción. A medida que el público aprendía más sobre la vida de Chumlee, las grietas en su carácter comenzaron a ser evidentes, transformándolo de una estrella querida en una figura trágica. La celebridad que los fans una vez admiraron ahora estaba vinculada al mundo criminal, y nadie sabía qué tan profunda había sido su implicación. La imagen de Chumlee, antes un carismático y peculiar empleado de la casa de empeño, había cambiado por completo. Ahora es una figura controvertida y escandalosa, y los medios no perdieron tiempo explotando su caída. Las historias sobre los problemas legales de Chumlee inundaron los periódicos sensacionalistas, y las redes sociales estallaron con reacciones tanto de fans como de críticos. Muchos expresaron rápidamente su decepción con Chumlee, mientras que otros se apresuraron a defenderlo, argumentando que era víctima de un sistema que lo había dejado atrás. El debate sobre su destino se desarrolló en la sala de audiencias de la opinión pública. Con el tiempo, quedó claro que el futuro de Chumlee era incierto. Para Chumlee, la redada en su casa fue una dolorosa llamada de atención. De repente, se vio obligado a enfrentar las consecuencias del estilo de vida que había estado viviendo durante años. Aunque la fama le había otorgado muchos privilegios, también creó un entorno en el que no podía escapar de sus demonios personales.
La combinación de fama, drogas y la presión de mantener su imagen pública le había quitado todo lo que alguna vez tuvo. Ahora, ya no quedaban distracciones. Las acciones de Chomli lo habían llevado por un camino peligroso, y no había forma de deshacer el daño que había causado. A medida que los días se convertían en semanas, el equipo legal de Chomli trabajaba incansablemente para preparar su defensa. Hicieron todo lo posible para minimizar la gravedad de los cargos, con la esperanza de llegar a un acuerdo de culpabilidad que redujera su sentencia. Sin embargo, la reputación de Chomli había quedado gravemente dañada. El brillante futuro en la industria del entretenimiento con el que alguna vez soñó ahora estaba eclipsado por los cargos criminales que enfrentaba. El mundo que alguna vez lo admiró ahora lo observaba, esperando ver qué ocurriría a continuación en su vida. En los meses posteriores a la redada, la vida personal de Chomli continuó derrumbándose. Las batallas legales le pesaban enormemente, y la percepción pública de él parecía cambiar con cada día que pasaba. Su carrera, que alguna vez fue prometedora, ahora estaba amenazada, y nadie sabía si alguna vez regresaría al mundo de la televisión. Para alguien que alguna vez fue querido, el cambio repentino de ser una estrella de televisión amada a un acusado criminal fue un gran golpe. A medida que avanzaba el juicio, Chomli no solo tuvo que enfrentarse a la posibilidad de una condena de prisión, sino que también sufrió angustia emocional, viviendo bajo un escrutinio mediático constante. Ya no era el hombre gracioso y accesible que las audiencias llegaron a amar a través de Pawn Stars. Ahora, enfrenta graves consecuencias legales y lucha por aceptar sus acciones. La redada en la casa de Chomli expuso los secretos más oscuros de su vida. Estos secretos lo seguirían por el resto de sus días. El descubrimiento de armas y drogas fue solo el comienzo de una serie continua de desafíos. Lo que ocurrió a continuación empujaría a Chomli a través de una serie de pruebas emocionales, legales y públicas, llevándolo más cerca del borde. La historia de Chomli ya no se trataba solo de fama y éxito. Ahora era un relato de redención, supervivencia y la lucha por reconstruir una vida que había sido destruida por sus propias acciones. Los eventos que siguieron a la redada policial en su casa no fueron menos que un torbellino. La fiebre mediática que rodeaba su arresto se intensificó con cada día que pasaba, y rápidamente quedó claro que la figura querida de Pawn Stars ahora estaba atrapada en una agotadora batalla legal. A medida que el impacto inicial de la redada comenzó a desvanecerse, la realidad de los cargos contra Chomli comenzó a cristalizar, obligándolo a él y a los suyos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esto marcó el comienzo de un largo e incierto viaje legal, uno que se extendería durante meses y vería su vida descontrolarse aún más. Los cargos contra Chomli eran extremadamente graves, y la evidencia recolectada solo sumó a la gravedad de su situación. Tras la redada, Chomli enfrentó una serie de cargos por delitos graves, incluyendo la posesión de armas de fuego no registradas, la posesión de drogas ilegales y varios otros delitos que podrían resultar en una condena a una larga sentencia de prisión. Aunque los cargos iniciales involucraban principalmente las armas y drogas descubiertas durante el registro, persistía la preocupación de que aún no se hubiera descubierto la magnitud completa de sus actividades criminales. Los medios comenzaron a especular sobre la posible profundidad de la implicación de Chomli en actividades ilícitas, alimentando aún más la incertidumbre y el interés público. La gente comenzó a preguntarse si estaba vinculado a redes subterráneas más grandes que aún no se habían descubierto. El equipo legal de Chomli inmediatamente pasó a modo de control de daños. Priorizaron evaluar los cargos,
revisar las pruebas y negociar un acuerdo de culpabilidad para mitigar las posibles consecuencias de los cargos criminales. Sin embargo, la realidad era que Chomley ahora enfrentaba todo el peso del sistema legal. No importaba cuán duro trabajara su equipo legal, la gravedad de los cargos no podía ser ignorada. Con la inminente posibilidad de una condena a 20 años de prisión sobre él, Chomley se sintió atrapado en una pesadilla donde su fama y su imagen pública ya no parecían ofrecerle protección. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el caso de Chomley se convirtió en un punto focal de la atención pública. Los medios, siempre ansiosos por los escándalos, rápidamente se apoderaron de cada nuevo detalle sobre su caso. La vida privada de Chomley, que alguna vez estuvo oculta tras su fama, ahora era un libro abierto para que el público lo escrutara. Los fans que una vez lo adoraron ahora se veían obligados a cuestionar al hombre que habían observado durante tantos años. El peculiar y humorístico compañero de Pawn Stars se había convertido ahora en un acusado criminal, y el público no podía apartar la vista del drama que se desarrollaba. Uno de los aspectos más públicos del caso de Chomley era el esfuerzo implacable de su equipo legal para negociar un acuerdo de culpabilidad. El proceso legal avanzaba lentamente y de manera dolorosa, con la defensa y la acusación navegando por una serie de emociones, audiencias y discusiones. En un caso de alto perfil como el de Chomley, las apuestas eran increíblemente altas para todos los involucrados. El equipo legal de Chomley sabía que un acuerdo de culpabilidad podría ser su mejor oportunidad para evitar una larga sentencia de prisión. Trabajaron incansablemente para negociar un acuerdo que le permitiera recibir libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, con la esperanza de evitar las graves consecuencias de una condena por delito grave. El equipo legal de Chomley era plenamente consciente de la dura batalla que enfrentaban. La evidencia en su contra era abrumadora. Se encontraron armas de fuego no registradas, una gran cantidad de drogas ilegales y numerosos otros objetos ilícitos en su casa. La redada había expuesto un nivel de actividad criminal que Chomley nunca imaginó que se mostraría públicamente. Sin embargo, su equipo legal permaneció enfocado y persistente, determinado a conseguir el mejor resultado posible para su cliente. Entendían que cada negociación debía ser cuidadosamente elaborada, ya que incluso el más pequeño error podría conducir a una sentencia más severa. A medida que continuaban los procedimientos legales, el estado emocional de Chomley empeoraba. Antes una figura alegre y despreocupada en Pawn Stars, ahora se mostraba como un hombre bajo constante presión. El peso de enfrentar cargos legales, junto con la creciente atención de los medios, había afectado significativamente la salud mental de Chomley. Su equipo legal comenzó a reconocer la magnitud del estrés que estaba soportando y tomó medidas para abordar su bienestar, entendiendo que su estado de ánimo podría tener un impacto profundo en el caso y las negociaciones por venir. Sin embargo, otros se sintieron traicionados, incapaces de reconciliar el divertido y peculiar personaje que una vez admiraron con la preocupante realidad de sus problemas legales. La reacción dividida del público agregó otra capa de complejidad a la ya turbulenta vida de Chomley. Por un lado, seguía siendo una figura querida para muchos que recordaban la risa que trajo a Pawn Stars. Por otro lado, había un creciente sentimiento de decepción y desilusión por parte de aquellos que una vez lo vieron como un símbolo de entretenimiento ligero. La presión por cumplir con sus expectativas mientras lidiaba con sus propios demonios se convirtió en una carga pesada, agravando el toll emocional que estaba soportando. Las apuestas eran altas, y cada movimiento que hacía era escrutado tanto por los medios como por sus fans. Mientras tanto,
Otros fueron menos indulgentes, rápidamente dándole la espalda al hombre que una vez fue el querido empleado de la tienda de empeños. La constante vigilancia hizo que la percepción pública de Chun-Li cambiara en tiempo real. Al mismo tiempo, el equipo legal de Chun-Li continuaba trabajando incansablemente para evitar que enfrentara una larga sentencia de prisión, negociando los términos de un acuerdo de culpabilidad. La gran pregunta durante todo el proceso era si Chun-Li podría evitar una condena de prisión prolongada. La probabilidad de que fuera encarcelado parecía convertirse en una realidad cada vez más clara, pero su equipo legal sabía que debían hacer todo lo posible para conseguir un acuerdo que le permitiera evitar las penas más severas. Los términos del acuerdo de culpabilidad no estaban garantizados, y el resultado estaba lejos de ser cierto. A medida que los días se convertían en semanas, el futuro de Chun-Li seguía siendo extremadamente incierto. Comenzó a enfrentar la realidad de que su vida nunca volvería a ser la misma. Su carrera televisiva, que antes prosperaba, ahora estaba en peligro, con la posibilidad de no regresar nunca al foco de atención en el que alguna vez brilló. Las estrellas de Pawn Stars, la base de la carrera de Chun-Li, ahora eran solo un recuerdo lejano. Sus acciones lo habían llevado a un punto en el que ya no podía escapar de las consecuencias de su comportamiento. La fama que una vez le trajo lujo y privilegio se había convertido ahora en una fuente de presión, escrutinio y juicio. Mientras tanto, la acusación continuaba presionando por una sentencia severa, reflejando la gravedad de los delitos que Chun-Li había cometido. Las armas de fuego no registradas y las drogas ilegales eran cargos serios, que llevaban un peso significativo a los ojos de la ley. La acusación argumentó que estos cargos no solo eran criminales, sino también peligrosos, ya que podrían representar una amenaza para otros. El acuerdo de culpabilidad que los abogados de Chun-Li estaban negociando era un intento de evitar las penas más severas, pero eso no significaba que escaparía de una condena sin enfrentar tiempo tras las rejas. A medida que continuaban las negociaciones, el equipo legal de Chun-Li se mostró cada vez más preocupado por la percepción pública del caso. Los medios, con su insaciable hambre de drama, seguían avivando el fuego. Cada nuevo desarrollo era reportado con titulares sensacionalistas, añadiendo más presión a una situación ya frágil. El constante escrutinio público tuvo un profundo impacto en la salud mental de Chun-Li, y comenzó a retirarse. El mundo que una vez conoció ahora parecía cada vez más distante, y luchaba por lidiar con la realidad de lo que estaba en juego. Finalmente, después de meses de negociaciones y procedimientos legales, el equipo legal de Chun-Li y la fiscalía llegaron a un acuerdo. Este acuerdo fue un resultado mixto para Chun-Li. Evitaría una larga sentencia de prisión, pero aún enfrentaba sanciones significativas. El tribunal lo condenó a 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y asesoramiento obligatorio. Esto estaba lejos de los 20 años de prisión a los que podría haber enfrentado si los cargos se hubieran perseguido en su totalidad, pero aún presentaba su propio conjunto de desafíos. Los términos de la libertad condicional eran muy estrictos, y cualquier violación resultaría en una sentencia de prisión inmediata. Aunque el resultado legal fue mucho mejor de lo que podría haber sucedido, las consecuencias para Chun-Li seguían siendo muy claras. Su vida, una vez llena de la emoción de la fama, ahora era un ciclo continuo de obligaciones legales y turbulencia emocional. Esta sentencia marcó el final de un capítulo en la vida de Chun-Li y el comienzo de otro, en el que tendría que enfrentar la realidad de sus acciones y trabajar para reconstruir una vida que había sido destrozada más allá del reconocimiento. Las repercusiones legales para Chun-Li tuvieron efectos de gran alcance,
y las luchas personales que una vez ocultó detrás de la imagen pública que había creado ahora estaban expuestas para que el mundo las viera. Aunque la batalla legal pudo haber terminado con una sentencia mucho más ligera de lo esperado, las consecuencias emocionales y sociales apenas comenzaban. El hombre que alguna vez fue un ídolo público ahora tenía que luchar por la redención, y el camino por delante estaba lejos de ser claro. Se le dio una segunda oportunidad, pero esta oportunidad venía con estrictas condiciones. La gran pregunta ahora era si Chong-li podría superar su pasado y reconstruir su vida frente a desafíos inmensos. Llegó el día de la sentencia, y la atmósfera en la sala del tribunal estaba cargada de anticipación. El caso atrajo la atención no solo de los fanáticos, sino también de los críticos y los medios de comunicación. Fue un momento crucial, y el resultado determinaría el destino de Austin Russell, mejor conocido como Chong-li, la estrella de Pawn Stars. Este sería un día que marcaría para siempre el final de su vida pública y el comienzo de un futuro incierto, uno en el que no podría escapar de las consecuencias de sus malas decisiones y acciones criminales. Chong-li, que había pasado meses preparándose para este día, se sentó en silencio en la sala del tribunal, flanqueado por su equipo legal. El hombre que alguna vez fue confiado y despreocupado, el rostro de un exitoso programa de televisión, ahora parecía retraído y casi frágil. Había resistido la tormenta del escrutinio público, enfrentado la atención implacable de los medios y cargado con el inmenso peso de los cargos criminales en su contra. Pero hoy, era el momento de enfrentar la verdad. La sentencia marcaría la culminación de meses de batallas legales, cobertura continua de los medios y cálculos personales que habían trastornado la vida de Chong-li. La sala del tribunal zumbaba con conversaciones y susurros mientras la familia y los amigos de Chong-li tomaban sus asientos. La sala estaba llena de emociones de ansiedad, inquietud y, en algunos casos, escepticismo. ¿Cómo podía un hombre, una vez adorado por millones, acabar aquí, enfrentándose a la perspectiva de ir a prisión? Sus fans, que habían seguido cada uno de sus movimientos en Pawn Stars, luchaban por reconciliar la imagen del personaje alegre y entrañable que veían en la televisión con el hombre que ahora se encontraba ante ellos. El contraste entre estas dos imágenes era evidente, y era imposible ignorarlo. El juez entró en la sala del tribunal, poniendo en orden los procedimientos. Chong-li se puso de pie ante el tribunal, con la cabeza agachada en silencio, esperando el veredicto que determinaría su futuro. Su equipo legal había trabajado incansablemente para asegurar un acuerdo de culpabilidad favorable, con la esperanza de que la gravedad de los cargos pudiera mitigarse por su falta de condenas previas y su genuino arrepentimiento por sus acciones. Sin embargo, la naturaleza de los crímenes, armas de fuego no registradas y drogas ilegales, era innegablemente seria. El juez tendría que sopesar tanto las implicaciones legales como el peso emocional del caso. Cuando el juez comenzó a hablar, la sala cayó en un profundo silencio. Todos en la sala del tribunal eran plenamente conscientes de que este momento no solo era la caída de una estrella de la televisión, sino también el ajuste de cuentas con las consecuencias de malas decisiones. Esta es la historia de un hombre que tomó decisiones que lo colocaron en el lado equivocado de la ley, y ahora debe enfrentar las consecuencias. El juez expuso los cargos en contra de Chong-li, incluyendo la posesión de armas de fuego no registradas, drogas ilegales y la gravedad de estos delitos. Las implicaciones legales eran claras. Estos eran cargos serios con el potencial de una larga sentencia de prisión. El juez también tuvo en cuenta factores atenuantes en el caso de Chong-li, como su cooperación con la policía durante la investigación,
su arrepentimiento expresado y la falta de antecedentes penales. A pesar de estos factores atenuantes, la sentencia aún podría ser dura. La Fiscalía continuó argumentando a favor de una sentencia de prisión significativa, enfatizando la gravedad de los cargos. Señalaron que las armas de fuego no registradas no solo eran ilegales, sino que también representaban un peligro potencial para la seguridad pública. Las drogas encontradas en posesión de Chon-Li indicaban un patrón de comportamiento más allá de la simple posesión, sugiriendo señales de adicción e involucramiento en actividades criminales. La postura de la Fiscalía reflejaba la gravedad de la situación, reforzando el argumento a favor de un largo período de encarcelamiento. El mensaje de la Fiscalía era claro: las acciones de Chon-Li tenían consecuencias, y esas consecuencias debían ser sentidas tanto por él como por la sociedad. Enfatizaron que su comportamiento criminal no era solo un error personal, sino que tuvo un impacto serio en la comunidad. Por otro lado, los abogados defensores de Chon-Li lucharon para que recibiera indulgencia por parte del tribunal. Se centraron en sus contribuciones positivas a la comunidad, su imagen pública y el hecho de que no tenía antecedentes penales. Los abogados de Chon-Li argumentaron que, aunque había cometido un grave error, estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a hacer todo lo posible para enmendar sus errores. La defensa también destacó el impacto emocional que el caso había tenido sobre él, así como las repercusiones públicas que había enfrentado, las cuales habían afectado profundamente tanto su carrera como su vida personal. Instaron al tribunal a emitir una sentencia que le permitiera a Chon-Li continuar su camino hacia la rehabilitación y reintegración a la sociedad. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras el juez sopesaba ambos lados del argumento. Para Chon-Li, este era un momento crucial en su recorrido legal, un momento en el que descubriría si sus esfuerzos por enmendar sus errores eran suficientes para asegurar una sentencia más indulgente. Mientras se encontraba ante el juez, sentía el peso de sus acciones aplastándole. Él había cometido errores, grandes errores, pero también sabía que tenía una oportunidad de reconstruir su vida, y esa oportunidad estaba ahora en manos del juez. Después de lo que pareció una eternidad, el juez finalmente habló. El veredicto se leyó en voz alta y la sala volvió a caer en silencio. El veredicto fue una sentencia mixta. Chon-Li fue sentenciado a 3 años de libertad condicional, servicio comunitario obligatorio y asesoramiento. Estaba lejos de los 20 años que parecían posibles, pero aún así era un desafío. El juez dejó claro que los términos de la libertad condicional serían estrictos. Cualquier violación de los términos resultaría en una encarcelación inmediata. Era una sentencia que requería que Chon-Li enfrentara las consecuencias completas de sus acciones, pero también le daba una oportunidad de redención. La sensación de alivio en el rostro de Chon-Li era palpable, pero también había una realización sombría de que su vida ahora seguiría una trayectoria diferente. La sentencia que recibió no era una victoria, sino una segunda oportunidad para reconstruirse, aprender de sus errores y demostrar que podía cambiar su vida. Sin embargo, también era un recordatorio de que el camino por delante sería largo y difícil. Chon-Li tendría que superar los desafíos de la libertad condicional, completar su servicio comunitario y buscar ayuda para los problemas que contribuyeron a su caída. El camino no sería fácil, pero era su oportunidad para cambiar de verdad. El tribunal le dio a Chon-Li una oportunidad, pero él tendría que aprovecharla al máximo. Cuando Chon-Li salió de la sala del tribunal, sus seguidores tenían reacciones encontradas. Algunos se sintieron aliviados de que hubiera evitado una larga sentencia de prisión,
mientras que otros estaban decepcionados de que no se le hubiera responsabilizado más por sus acciones. Independientemente de sus opiniones, había algo claro: la vida de Chun-Li nunca sería la misma. El hombre que alguna vez fue una estrella en Pawn Stars ahora era un hombre en busca de redención. Se le había dado una segunda oportunidad, pero era plenamente consciente de que podría perderla si no cumplía con los términos de su libertad condicional. En los días siguientes, Chun-Li comenzó a reflexionar sobre la sentencia que acababa de recibir. Era un recordatorio de las decisiones que había tomado y las consecuencias que éstas conllevaban. Pero también era una oportunidad para tomar el control de su futuro y comenzar el proceso de reconstruir su vida. El viaje no sería fácil, pero era el único camino a seguir para un hombre que lo había perdido todo y ahora estaba decidido a recuperar lo que pudiera. A medida que el público continuaba observando, la historia de Chun-Li se convirtió en una lección tanto de precaución como de esperanza. Servía como recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden caer. Pero también era una historia de redención, la posibilidad de que incluso las vidas más rotas puedan reconstruirse. Para Chun-Li, la sentencia no fue solo un final, marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que sería desafiante, sí, pero también lleno de potencial para el crecimiento, la sanación y, en última instancia, la salvación. Las semanas y los meses posteriores a su sentencia serían algunos de los más difíciles de su vida. Para un hombre que alguna vez vivió bajo los reflectores, rodeado de cámaras, fanáticos y la atención pública, la realidad de sus circunstancias actuales se siente brutalmente dura. El mundo que Chun-Li conocía, el mundo de Pawn Stars y oportunidades sin fin, ahora es solo un recuerdo lejano. Lo que queda es un hombre luchando por aceptar su nueva realidad, enfrentándose a los errores del pasado y a un futuro incierto. La imagen de Chun-Li, cuidadosamente construida a lo largo de los años en la televisión, ahora se ha destrozado, reemplazada por el peso de las obligaciones legales, la vigilancia pública y los demonios personales que debe confrontar. Chun-Li pasó años construyendo su imagen como el entrañable y torpe compañero de Pawn Stars. Su sentido del humor y su personalidad exagerada lo convirtieron en un hombre conocido, con fanáticos sintonizando semanalmente para ver sus travesuras en la tienda de empeños. Pero la persona pública que tan arduamente trabajó en crear era solo una capa superficial. Por debajo de esa fachada, Chun-Li luchaba de maneras que pocos realmente entendían. La presión de la fama, la necesidad de mantener su imagen y las inseguridades personales que albergaba crearon una tormenta perfecta de conflicto interno. Sentado en su apartamento, reflexionando sobre los eventos que lo llevaron a su caída, Chun-Li no podía evitar preguntarse dónde había ido todo mal. Comenzó con las mejores intenciones, nunca buscando la fama. Esta le llegó, impulsada por un programa de telerrealidad que cambiaría su vida para siempre. Al principio, la atención fue halagadora, y disfrutaba de los privilegios de ser una estrella de televisión, conocer celebridades, firmar acuerdos de patrocinio y disfrutar de la admiración de millones. Pero con el tiempo, la atención se volvió más intensa. La presión por estar a la altura de las expectativas de los fanáticos y del público comenzó a tener consecuencias significativas. El hombre que alguna vez fue el despreocupado empleado de la tienda de empeños ahora estaba agobiado por el peso abrumador de los errores que había cometido. La adicción a la fama, que al principio parecía una indulgencia inocente, rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Chun-Li siempre había luchado con su peso, imagen corporal y autoestima. Estas batallas internas, que a veces se usaban para hacer reír en el programa,
en realidad eran la fuente de un dolor profundo y persistente. Los medios, los fanáticos e incluso sus compañeros de trabajo solían hacer bromas sobre su apariencia, amplificando las inseguridades que lo atormentaban. Aunque al principio Chomli aceptaba estos comentarios, pronto comenzaron a tener un efecto profundo en él. Comenzó a recurrir a mecanismos de afrontamiento poco saludables, como las drogas y el alcohol, para adormecer el dolor. Lo que comenzó como una forma de lidiar con las presiones de la fama terminó convirtiéndose en una adicción descontrolada. No era solo su apariencia lo que tenía que enfrentar, sino también su sentido de autoestima. A medida que su fama crecía, también lo hacía la sensación de que estaba perdiendo contacto con su verdadero ser. El personaje de Chomli en la televisión era muy diferente de la persona que realmente era en la vida real. La brecha entre estas dos versiones de sí mismo comenzó a crear una profunda discordia interna. Se había convertido en un personaje que el mundo adoraba, pero era alguien que ya no reconocía en el espejo. La presión de mantener la imagen del alegre y querido Chomli se volvió sofocante, y cuanto más intentaba aferrarse a ella, más se le escapaba entre los dedos. En los años previos a la redada, Chomli se fue aislando cada vez más. Se rodeó de personas que habilitaban su comportamiento, aquellos que le decían lo que quería escuchar y nunca lo desafiaban cuando tomaba malas decisiones. Se encontró atrapado en un ciclo de indulgencia, inseguridad y miedo. Estos hábitos solo empeoraron su situación. Las drogas, el alcohol y las fiestas se convirtieron en su escape de la presión de ser Chomli, pero también eran las mismas cosas que lentamente lo destruían. Se distanció de amigos, familiares y colegas que antes estaban a su lado. A medida que su adicción se profundizaba, los muros a su alrededor crecían más altos, dificultando que pudiera ver una salida. Su aislamiento se hizo más pronunciado a medida que sus acciones autodestructivas lo alejaban cada vez más de todo lo que alguna vez fue importante para él. Cuando ocurrió la redada policial, fue como si todo lo que había intentado ocultar se expusiera de inmediato. Las armas ilegales, la cantidad de drogas, estos eran solo manifestaciones físicas del caos interior con el que había estado luchando durante años. Su vida había sido como una fachada cuidadosamente construida, pero en un solo golpe, todo se desplomó, dejándolo frente a la realidad de la que había estado huyendo. La redada fue una llamada de atención, un recordatorio desgarrador de lo lejos que Chomli había caído y del daño que había causado. Pero, incluso mientras el peso legal recaía sobre él, Chomli no podía escapar de la sensación de estar atrapado. El futuro parecía sombrío, y la presión de arreglar todo sentía como una carga insuperable. En las semanas posteriores a su sentencia, luchó por aceptar su situación. Se le había dado una segunda oportunidad, la posibilidad de evitar tiempo en prisión, pero venía con condiciones. Los términos de su libertad condicional eran estrictos, y debía someterse a consejería, cumplir con el servicio comunitario y seguir un conjunto de reglas que le parecían sofocantes. Pero, a pesar de esas condiciones, Chomli no podía evitar preguntarse si realmente podría cambiar. Sus luchas internas, adicción, inseguridad y la necesidad de aceptación no podrían resolverse fácilmente con una sentencia judicial. Tenía un largo camino por delante y sabía que la batalla no solo estaba en la sala del tribunal, también estaba en su mente, en esos momentos de quietud cuando estaba solo con sus pensamientos. El impacto emocional del caso comenzó a afectar profundamente la salud mental de Chomli. Si encontraste esto interesante, deja un comentario compartiendo tus pensamientos. No olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar este video.
así como para ayudar a difundir el mensaje de sanación y cambio. Juntos, podemos cambiar la manera en que percibimos y apoyamos a aquellos que enfrentan desafíos similares. Chong-Li siempre había recurrido al humor para lidiar con situaciones difíciles, pero la gravedad de sus problemas legales y la reacción pública a su arresto lo hicieron sentirse profundamente aislado. El mismo público que antes lo admiraba ahora parecía juzgarlo en cada paso. Comentarios crueles en las redes sociales, junto con artículos de noticias implacables, lo hicieron sentir desconectado del mundo que conocía. Por primera vez en su vida, Chong-Li sintió que ya no tenía control sobre la narrativa de su propia historia. Sentado en su pequeño apartamento, reflexionando sobre su vida, Chong-Li comenzó a considerar lo que el futuro podría depararle. La idea de regresar a la televisión le parecía imposible. El mundo que una vez lo había abrazado ahora le resultaba distante, y no estaba seguro de si podría volver a esa vida. Lo que había construido durante esos años se había ido, y no estaba claro si podría recuperar su lugar en los ojos del público. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que su futuro no solo dependía de la fama. Se trataba de sanar, no solo para él, sino también para las personas que había herido en el camino. La adicción, las malas decisiones y los problemas legales eran todos síntomas de un problema más profundo, un problema que Chong-Li tenía que enfrentar si quería encontrar paz consigo mismo. Las sesiones de consejería ordenadas por la corte se convirtieron en un punto de inflexión para él. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo que enfrentar las causas fundamentales de sus luchas en la vida. Las sesiones de consejería no fueron fáciles. Se vio obligado a confrontar el dolor de su pasado, los traumas que lo habían formado y los miedos que lo habían llevado a tomar malas decisiones. Fue un proceso doloroso, pero también marcó el comienzo de su despertar ante la posibilidad de un cambio. El camino hacia la recuperación no sería fácil, pero era un camino que finalmente estaba listo para recorrer. Finalmente, las luchas internas de Chong-Li no fueron algo fácil de superar. Eran una parte integral de lo que era, y siempre estarían con él. Pero el viaje de sanación había comenzado. Con cada paso, se sentía más fuerte, un poco más consciente de sí mismo. Su futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Chong-Li estaba listo para enfrentarlo de frente. Después de su sentencia, se encontró arrojado a un mundo completamente nuevo, un mundo que contrastaba drásticamente con las pantallas de televisión, las luces brillantes y la fama que alguna vez conoció. Los días de ser la estrella de Pawn Stars, el hombre que hacía reír a las audiencias con sus travesuras, quedaban atrás. En su lugar, ahora era un delincuente convicto, su nombre para siempre vinculado a cargos criminales y un escándalo público que parecía empañar todos los aspectos de su vida. La vida que le esperaba ahora estaba confinada tras las rejas, un contraste rotundo con el lujo y la celebridad que había conocido. Ese era el precio que debía pagar por sus acciones. Chong-Li fue llevado a un centro de detención local, un marcado contraste con la comodidad que había disfrutado solo unos meses antes. La realidad de estar en prisión era algo para lo que nunca se había preparado realmente. Leer sobre ello o escuchar historias de otros era una cosa, pero experimentarlo en carne propia era una realidad completamente diferente. La pequeña, fría y desolada celda era un contraste rotundo con la vida que había vivido en el mundo de la celebridad. Sus días ya no estaban llenos de la ajetreada rutina de grabaciones o las risas de sus compañeros. Ahora, solo había silencio, interrumpido por los ocasionales pasos que resonaban en el pasillo. Al principio, Chong-Li se encontraba luchando contra la abrumadora sensación de aislamiento.
La transición de una vida de adoración pública a una vida tras las rejas fue más difícil de lo que había imaginado. La admiración de los fanáticos, el constante zumbido de las redes sociales y la sensación de controlar su propia narrativa habían desaparecido por completo. En su lugar, se sentía solo, rodeado de individuos de todos los ámbitos de la vida. Algunos se habían endurecido por sus antecedentes penales, mientras que otros estaban tan perdidos como él. Los primeros días en prisión fueron una mezcla caótica de confusión y miedo. Chomli, que antes estaba tan acostumbrado a las cámaras, ahora las evitaba. Su rostro ya no se parecía en nada a la personalidad alegre que los fanáticos habían llegado a amar. Sus experiencias previas con la fama lo habían preparado para muchas cosas, pero nada lo había preparado para la dura realidad de la vida tras las rejas. El peso de sus circunstancias lo oprimía cada día. La fría habitación, la comida insípida, y cada minuto parecía estirarse interminablemente. Tal vez lo más difícil era el peaje mental y emocional de ser arrancado del mundo que alguna vez conoció. Chomli no tardó mucho en darse cuenta de que la prisión no era solo un confinamiento físico. Era una lucha mental y emocional continua. Había pasado gran parte de su vida fingiendo ser alguien que no era. Ahora, se veía obligado a enfrentarse a su verdadero yo. El hombre que había tomado las decisiones que lo habían llevado hasta allí, el hombre del que ya no podía escapar. No había cámaras en su celda, no había audiencia para la que actuar, y no había forma de esconderse detrás de un personaje. Era solo Chomli, el hombre caído, tratando de encontrar un propósito en su vida. A medida que pasaban los días, Chomli comenzó a adaptarse al nuevo ritmo de vida tras las rejas. La vida no era fácil. Hubo momentos en los que se sintió como un completo fracaso, cuestionándose si alguna vez superaría este desafío. La soledad fue lo más difícil. Chomli ya no era el hombre rodeado de amigos y seguidores. Ahora, debía enfrentarse a la verdad de que su vida había cambiado para siempre, y que nunca podría regresar a los días de gloria del pasado. En cambio, Chomli era solo otro prisionero luchando por comprender un mundo que le parecía completamente ajeno. Sin bromas, sin risas, sin comentarios ingeniosos para romper la tensión. Solo estaba él, las paredes y los ecos silenciosos de sus propios pensamientos. Al principio, Chomli tuvo dificultades para dormir. La quietud de la celda era asfixiante, y las noches parecían interminables. Pasaba horas mirando al techo, repasando los eventos que lo habían llevado hasta allí. La redada, el arresto, el juicio, la sentencia. Cada decisión que había tomado parecía culminar en este momento, y el peso de todo eso era asfixiante. Pensaba en el hombre que solía ser, despreocupado, encantador, lleno de vida, y se preguntaba dónde había quedado esa persona. ¿Cómo terminó aquí, en este lugar tan alejado de la vida que alguna vez conoció? A medida que pasaban las semanas, Chomli comenzó a encontrar pequeñas formas de sobrellevar su nueva realidad. Comenzó a participar en actividades grupales, tratando de mantener su mente ocupada. Pasaba tiempo leyendo libros, escribiendo en su diario y reflexionando sobre cosas que antes daba por sentadas en su vida anterior. Pero no eran solo las rutinas físicas lo que lo ayudaba a seguir adelante. Era el lento y doloroso proceso de autorreflexión lo que comenzaba a cambiar su perspectiva. Cada día, pensaba en los errores que había cometido, en las personas que había lastimado y en el camino que lo había llevado hasta este momento. No solo estaba cumpliendo una condena por posesión ilegal de armas y drogas. Estaba cumpliendo con los años de malas decisiones, adicción y cicatrices emocionales enterradas profundamente dentro de él.
A pesar de las dificultades, Chomli comenzó a darse cuenta de que había una oportunidad para crecer. El entorno de la prisión, aunque duro, le brindaba el espacio para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. No era un proceso agradable, pero era necesario. Había pasado la mayor parte de su vida huyendo de la verdad, escondiéndose detrás de su fama y distracciones. Ahora, por primera vez, tenía que enfrentar la realidad de quién era y lo que había hecho. Otros prisioneros en el centro le ofrecieron a Chomli un espejo, un reflejo de una parte de sí mismo que no había notado en mucho tiempo. Estos enfrentamientos con su verdadero yo se estaban convirtiendo en una parte importante de su camino hacia la recuperación. Muchos de los que estaban a su alrededor eran criminales endurecidos, individuos que habían pasado años entrando y saliendo de prisión. Pero también había otros, como él, que se encontraban atrapados en un sistema que no sabían cómo navegar. Las experiencias compartidas de luchar contra la adicción, relaciones rotas y las consecuencias de malas decisiones forjaron un vínculo entre Chomli y los que lo rodeaban. No fue el tipo de conexión que esperaba, pero fue la conexión que lo ayudó a comenzar a entender la profundidad de sus propias luchas. Las sesiones de consejería ordenadas por el tribunal se convirtieron en una parte esencial del viaje de Chomli en prisión. Estas sesiones lo obligaron a enfrentar su pasado de frente, profundizando en temas como la adicción, la autoestima y las presiones de la fama que habían moldeado su vida. La terapia no fue fácil. Tuvo que trabajar a través de años de negación, culpa y vergüenza. Pero al hacerlo, Chomli comenzó a entender las causas fundamentales de sus acciones. La fama era un arma de doble filo. Por un lado, le había dado todo lo que siempre quiso. Por otro, había alimentado las partes más oscuras de su carácter, reforzando los miedos e inseguridades que había enterrado profundamente. A través de la terapia, Chomli comenzó a desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar sus emociones y las abrumadoras presiones de estar en prisión. No se trataba solo de gestionar las luchas diarias de la vida tras las rejas, se trataba de abordar las cicatrices emocionales más profundas que habían moldeado su comportamiento. Las sesiones de consejería le ayudaron a darse cuenta de que su camino hacia la recuperación no sería una solución rápida. Tomaría tiempo, esfuerzo y compromiso cambiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Chomli sintió que finalmente estaba avanzando en la dirección correcta. El hombre que alguna vez estuvo atrapado en un ciclo de autodesconfianza y adicción ahora comenzaba a ver la posibilidad de una vida diferente, una en la que pudiera sanar y avanzar. Incluso mientras trabajaba hacia su recuperación, Chomli aún enfrentaba constantes recordatorios de su pasado. El escrutinio público no cesó cuando entró en prisión. Los medios continuaron siguiendo cada uno de sus movimientos, sensacionalizando su caso y añadiendo más presión a la que ya sentía. El público estaba observando, esperando a ver si tendría éxito en su viaje de redención o fracasaría y desaparecería en la oscuridad. Era una realidad de la que Chomli no podía escapar, pero a medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que la única persona a la que necesitaba demostrarle algo era a sí mismo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía controlar cómo avanzaba. Con el tiempo, la vida tras las rejas comenzó a sentirse más común. Era una vida llena de desafíos, pero también le brindaba la oportunidad de reconstruir, reflexionar y sanar. Ya no era el hombre que fue antes de la redada, ni el hombre que había sido arrojado a prisión. Era alguien intermedio, un hombre que había cometido errores pero estaba decidido a encontrar el camino de regreso. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Chomli creía que la redención era posible.
Las semanas se convirtieron en meses, y la vida tras las rejas comenzó a adoptar un ritmo doloroso. Cada día sentía como una batalla para mantenerse centrado mientras enfrentaba la dura realidad de sus circunstancias. Ya no era la estrella de un exitoso programa de televisión. Era solo otro prisionero, luchando no solo con el confinamiento físico de la prisión, sino también con el encarcelamiento emocional y mental que parecía haberlo abrumado. Había hecho progresos significativos en su recuperación personal, asistiendo a sesiones de consejería, manteniéndose fuera de problemas y reflexionando profundamente sobre los errores que lo habían llevado a este punto. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, aún había una sensación subyacente de desesperanza de la que no podía escapar. La mirada del público siempre estaba sobre él. Cada día, tenía que enfrentarse al recordatorio del hombre que alguna vez fue, la figura querida de Pawn Stars *, el hombre que había traído alegría a millones de fans. El peso de ese legado estaba siempre presente en su mente. La fama, que alguna vez pareció un regalo maravilloso, ahora se sentía como una maldición. Era un ancla, arrastrándolo de vuelta a una vida a la que nunca podría regresar. Incluso mientras intentaba reconstruirse en el aislamiento de su celda, no podía escapar de la realidad de lo que había sucedido. Las decisiones que había tomado, las adicciones que había enfrentado y los errores en los que había participado ahora estaban profundamente arraigados en el tejido de su vida. El viaje emocional de Chun-Li estaba lleno de turbulencias. Había pasado años huyendo de los demonios dentro de él, enterrando sus inseguridades, miedos y arrepentimientos bajo capas de humor, fama e indulgencia. Pero ahora, tras las rejas, no tenía otra opción más que enfrentarlos de frente. La adicción a las drogas, el alcohol y una vida de excesos habían traído consecuencias. La batalla más dura siempre era la que libraba dentro de su mente. Cada día, se preguntaba si la redención era posible. ¿Tenía alguna oportunidad de reconstruir su vida, o estaba condenado a vivir con las consecuencias de sus acciones de una manera que moldearía el resto de su existencia? A medida que pasaban los días, el estado emocional de Chun-Li se volvía más frágil. Sus pensamientos a menudo se dirigían a aquellos a los que había herido, su familia, amigos e incluso los fans que alguna vez lo habían apoyado. Sentía una abrumadora sensación de culpa por el daño que había causado, no solo en su propia vida, sino en la de quienes lo rodeaban. Las personas que alguna vez formaron parte de su mundo, los colegas de Pawn Stars *, el equipo de filmación que hizo el programa e incluso sus fans, fueron afectadas por el escándalo que rodeó su arresto y el circo mediático que siguió. Esto le pesaba enormemente. No podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Por más que lo intentara, el aislamiento en prisión, junto con las heridas mentales y emocionales, comenzó a desgastarlo. Chun-Li había pasado años viviendo bajo la mirada pública, rodeado de atención constante, hasta el punto de que la ausencia de esa atención en prisión era ensordecedora. Chun-Li ya no podía esconderse detrás de su personaje televisivo, y eso lo obligó a enfrentarse al hombre crudo y vulnerable que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Ya no era el personaje de Pawn Stars *, era simplemente Austin Russell, un hombre que había tomado una serie de malas decisiones, había tenido que pagar el precio y ahora debía encontrar una manera de enmendarse. Durante esta intensa lucha interna, Chun-Li comenzó a considerar la posibilidad de que no sobreviviera a esta prueba. Su estado emocional se deterioró aún más. La desesperación que sentía, combinada con la soledad y la culpa, lo llevó a cuestionarse si podría seguir adelante. Para alguien que había pasado años viviendo en la emoción de la fama, la naturaleza silenciosa y opresiva de la prisión era asfixiante.
No había escape para su dolor, ninguna forma de librarse del peso de sus pensamientos. Las sesiones de consejería y las actividades en grupo eran útiles, pero solo proporcionaban un alivio temporal. El profundo sentimiento de vergüenza y culpa que cargaba era un compañero constante, uno que no podía sacudirse. Los últimos días de Chong-li en prisión estuvieron marcados por un creciente sentimiento de desesperación. A pesar de recibir apoyo de consejeros y compañeros de prisión, la realidad de sus circunstancias comenzó a afectar la salud mental de Chong-li. Había pasado meses intentando aceptar sus acciones, hacer las paces y encontrar un camino hacia la redención. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el peso del mundo parecía insoportable. En un día fatídico, las luchas internas de Chong-li alcanzaron un punto de quiebre. El dolor emocional que se había acumulado dentro de él durante tanto tiempo se volvió demasiado para soportar. El aislamiento, la vergüenza, la culpa y la abrumadora presión de sus circunstancias culminaron en un clímax trágico en un momento desgarrador. Sin nadie cerca para intervenir, sin nadie que lo detuviera, Chong-li tomó la decisión de acabar con su vida. Fue un acto desesperado, un último ruego por liberarse del tormento mental que lo había consumido. En su celda, Chong-li fabricó una soga con una camiseta, y en ese momento profundamente triste, se quitó la vida. La noticia de su muerte pronto resonaría en los medios, conmocionando a sus fans, familia y todos los que lo habían conocido. El hombre que había hecho reír al mundo, que había capturado los corazones de millones, ahora se había ido. Su legado estuvo marcado no solo por la fama, sino también por la tragedia. La muerte de Chong-li dejó un impacto profundo en aquellos que lo conocieron. Incluso los fans de Pawn Stars lucharon por reconciliar la imagen de él en la televisión con la realidad de su vida a puertas cerradas. Sus colegas, que habían trabajado a su lado en el programa, también quedaron en estado de shock. La pérdida de Chong-li no fue solo la partida de un personaje televisivo, sino la de una persona real, alguien que había luchado contra sus propios demonios durante muchos años. Las ondas de choque de su muerte se extendieron por el mundo del entretenimiento, dejando un profundo sentimiento de tristeza en los corazones de quienes estaban más cerca de él. Para la familia y amigos de Chong-li, la noticia fue desgarradora. Sus padres, que habían visto a su hijo alcanzar la fama y el éxito, ahora tenían que soportar una pérdida inmensa. Habían hecho todo lo posible para apoyarlo, pero al final, no pudieron detener su espiral descendente, no pudieron salvarlo de ese trágico destino. A medida que los medios comenzaron a informar sobre los detalles de la vida de Chong-li, surgieron muchas opiniones sobre las razones detrás de su muerte. Algunos creían que se había vuelto demasiado adicto a la fama y a las inmensas presiones de vivir bajo el constante escrutinio del público. Otros argumentaban que el duro entorno de la prisión, junto con las heridas emocionales y mentales que cargaba, lo habían llevado al límite. Cualquiera que fuera el costo, una cosa era segura: la muerte de Chong-li fue una tragedia, un crudo recordatorio de la fragilidad de la fama y el oscuro precio que puede exigir. Tras su fallecimiento, comenzaron a surgir discusiones sobre cómo la sociedad y la industria del entretenimiento ven las luchas que enfrentan aquellos que están en el ojo público. La fama podía ser tanto un regalo como una maldición para Chong-li. Le dio el mundo, pero al mismo tiempo, le quitó todo. El trágico final de Chong-li es un crudo recordatorio de las presiones que conlleva la fama y la importancia de brindar apoyo a la salud mental para aquellos que viven bajo los reflectores. Tras su muerte, quedó una pregunta persistente: ¿había algo que se podría haber hecho para salvarlo? La respuesta tal vez radica en una conversación más amplia sobre la salud mental y la adicción, especialmente en el contexto de la fama.
Chun-Li luchó con ambas, y su desgarrador final sirve como un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar sufriendo por dentro. Tras la trágica muerte de Chun-Li, la conversación sobre su vida y legado tomó un rumbo mucho más complejo. Alguna vez una figura querida, prominente en Pawn Stars ***, su repentino fallecimiento dejó un profundo vacío, no solo en el mundo de la televisión de realidad, sino también en los corazones de millones de espectadores. El hombre que una vez hizo reír incontrolablemente a las audiencias con su ingenio, humor y personalidad arrolladora ya no estaba. Todo lo que quedaba eran los recuerdos de una figura pública que alguna vez brilló intensamente, y la inquietante pregunta de qué pasó realmente. El legado de Chun-Li se convirtió en una mezcla de fama, arrepentimiento y posibilidades de redención que nunca se concretaron plenamente. Mientras el mundo lloraba su partida, muchos comenzaron a detenerse y reflexionar sobre su vida, intentando comprender cómo un hombre que aparentemente lo tenía todo, fama, dinero y admiración, pudo terminar en un camino tan trágico. Los fans de Pawn Stars * se vieron obligados a enfrentar la desgarradora verdad de que el hombre alegre y sencillo que habían llegado a amar en sus pantallas de reality había estado luchando contra profundos demonios personales. Fueron estas luchas internas las que lo llevaron por un camino oscuro y trágico. Los medios no eludieron la historia de Chun-Li, ofreciendo valoraciones que eran tanto compasivas como duramente críticas. Para muchos, la muerte de Chun-Li fue la tragedia última de la fama, el alto precio que se debe pagar por la salud mental al vivir bajo la inmensa presión del ojo público. La soledad y la falta de apoyo genuino mientras estaba en el centro de atención lo condujeron a una espiral inquebrantable. En muchos sentidos, Chun-Li se convirtió en un símbolo de la superficialidad y la vacuidad que la fama puede traer. Fue la fama la que lo llevó a las alturas, pero, en última instancia, fue lo que lo destruyó. La adicción a la fama, agravada por su larga batalla contra el abuso de sustancias y las cicatrices emocionales de vivir bajo la mirada del público, erosionó gradualmente quién era. Sin embargo, incluso cuando su historia de vida terminó en tragedia, la cuestión del legado de Chun-Li sigue siendo difícil de responder. ¿Estuvo su vida realmente definida solo por la fama y los errores que cometió en el camino? ¿O había algo más profundo bajo los escándalos y tragedias que enfrentó? Para aquellos que realmente lo conocieron, la respuesta estaba lejos de ser sencilla. Aunque los errores de Chun-Li pudieron haber llevado a su caída, aquellos que estaban cerca de él recordaban a un hombre con un corazón amable, alguien que siempre intentaba llevar alegría a quienes lo rodeaban, a pesar de sus defectos de carácter. Su humor, risa y capacidad para conectar con los demás fueron las cualidades que hicieron de Chun-Li una de las figuras más queridas en Pawn Stars ***. Incluso en los momentos más oscuros de su vida, permanecía una parte de Chun-Li que era bondadosa, genuina y profundamente humana. Sin embargo, a pesar del cariño de los fans y amigos, la muerte de Chun-Li puso de relieve las luchas que enfrentan las celebridades, especialmente aquellas que ganan atención a una edad muy temprana. La presión de la fama, el constante escrutinio público y la sensación de impotencia para escapar de las expectativas de los demás afectaron profundamente la capacidad de Chun-Li para enfrentar los desafíos de la vida. Sus luchas sirven como un recordatorio de que la fama no puede proteger a una persona de los problemas de salud mental, la adicción o el dolor emocional que cualquiera, independientemente de su estatus, puede experimentar. Si hay algo que aprender de la historia de Chun-Li, es la amplificación de los problemas personales en el mundo de la fama. Los desafíos que enfrentó se volvieron más difíciles de abordar cuando todo estaba magnificado bajo la mirada atenta del público.
La fama puede exacerbar los problemas, haciendo que el camino hacia la sanación sea más complicado que nunca. El legado de Chun-Li, tras su fallecimiento, se convirtió en una advertencia y un llamado a la compasión. Su historia sirve como un recordatorio de los peligros de perderse en la búsqueda de la fama. Sin embargo, también sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la salud mental, la recuperación de la adicción y la necesidad de compasión y comprensión de quienes nos rodean. Chun-Li, a pesar de su imagen pública, había luchado silenciosamente contra sus demonios internos durante muchos años. Su historia no es solo sobre fama o caída, sino sobre las luchas silenciosas que muchas personas enfrentan pero se sienten demasiado avergonzadas para compartir. Tras su muerte, ha habido fuertes llamados a cambiar la forma en que percibimos y tratamos la salud mental de las celebridades, para que nadie tenga que sufrir en silencio. La historia de Chun-Li resalta la importancia de brindar un apoyo significativo a aquellos atrapados en el torbellino de la vida pública. Los medios, que alguna vez se apresuraron a celebrarlo, ahora tienen la responsabilidad de reflexionar sobre los aspectos tóxicos de la fama y el alto precio que exige a los individuos. Ya no es solo una historia sensacionalista o el próximo escándalo. La historia de Chun-Li sirve como un recordatorio para abordar los problemas más profundos que siempre yacen bajo la superficie de la glamurosa vida de la fama. Para aquellos que conocieron a Chun-Li, su muerte fue la pérdida no solo de un amigo, sino de un miembro de la familia, alguien que siempre traía amor y tenía un corazón amable y genuino. Lo recuerdan no por las acusaciones o los errores que ocurrieron, sino por las risas que trajo, iluminando sus vidas. Chun-Li era alguien que podía hacer sonreír a las personas, incluso en los días más oscuros. Su humor, su personalidad arrolladora y su capacidad para conectar con los demás son cualidades que aquellos que lo amaron recordarán para siempre, incluso cuando los medios pasen a nuevos titulares. La familia de Chun-Li, especialmente sus padres, enfrentó el dolor complejo de ver a su hijo ascender a la fama solo para desmoronarse ante los ojos del público. Tuvieron que lidiar con sus propios sentimientos de tristeza y arrepentimiento por lo que había sucedido. Las preguntas sobre si podrían haber hecho más para ayudar a su hijo, o si había algo que se les pasó por alto en el camino, los atormentaban. La culpa de no haber podido evitar su colapso durante sus momentos más oscuros pesaba profundamente en sus corazones. Sin embargo, también reconocieron que Chun-Li no fue el único que tuvo que soportar las inmensas presiones que trae la fama. Fue víctima de las mismas fuerzas que han afectado a tantas otras celebridades. A pesar del amor y apoyo incondicional de su familia, ninguno de ellos pudo detener la espiral descendente de la fama que había consumido a Chun-Li. Era algo fuera del control de cualquiera, sin importar cuánto lo intentaran. Sin embargo, la historia de Chun-Li no es solo sobre el perdón. Su trágico final se ha convertido en un poderoso catalizador para el cambio en la forma en que la sociedad ve y aborda la salud mental y la adicción en la industria del entretenimiento. La muerte de Chun-Li desató conversaciones importantes sobre la necesidad de un mejor sistema de apoyo para las celebridades, uno que se centre no solo en su salud física, sino también en su bienestar mental y emocional. En los años posteriores a su fallecimiento, se han realizado muchos esfuerzos para abordar los desafíos de salud mental que enfrentan las figuras públicas. Se han lanzado programas y recursos dedicados para ayudar a las estrellas a navegar las inmensas presiones que conlleva la fama, ofreciéndoles las herramientas y el apoyo para lidiar con el impacto emocional. La muerte de Chun-Li también desató una fuerte ola de apoyo de sus fans, muchos de los cuales solo lo conocían a través de las imágenes en pantalla. Para ellos, Chun-Li era un símbolo de alegría, una figura que llevaba luz a sus hogares cada semana.
El duelo no fue solo por la pérdida de una celebridad, sino por la pérdida de una persona que admiraban y querían. La historia de Chun-Li, para ellos, se convirtió en un recordatorio de mostrar más compasión hacia aquellos a quienes siguen, reconociendo que las celebridades también son humanas, con sus propias luchas y desafíos. La idea de que la fama puede llevar a la tragedia ha sido una llamada de atención para el público. La historia de Chun-Li fomenta un enfoque más compasivo hacia las celebridades, especialmente en sus momentos difíciles. Aunque la vida de Chun-Li terminó en tragedia, su historia dejó un legado duradero, generando conversaciones profundas y cambiando la conciencia sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas bajo los reflectores. El viaje de Chun-Li es complejo, marcado por la fama, la adicción, la autodesconfianza y la posibilidad de redención. Fue una vida imperfecta pero significativa, que resaltó tanto los peligros de la fama como el potencial para el crecimiento personal. Aunque su vida terminó demasiado pronto, su viaje tuvo un impacto significativo, generando conversaciones y cambiando la forma en que vemos las presiones de la vida pública. El legado de Chun-Li no está definido por su caída, sino por su humanidad. Un hombre que siempre intentó llevar alegría a quienes lo rodeaban. La historia de Chun-Li servirá para siempre como un recordatorio de la importancia de comprender las complejidades de la fama y el precio que se paga al vivir bajo el foco público. También sirve como un recordatorio de la necesidad de mostrar compasión por aquellos que luchan en silencio, enfrentando problemas que a veces nadie más conoce. Las consecuencias del trágico fallecimiento de Chun-Li dejaron una marca profunda no solo en su familia y amigos, sino también en los millones de fans que siguieron su trayectoria en Pawn Stars ***. La muerte de Chun-Li, aunque envuelta en tristeza y arrepentimiento, se ha convertido en un punto de reflexión no solo para quienes estaban cerca de él, sino para la sociedad en su conjunto. La pregunta de cómo alguien aparentemente feliz, querido y exitoso pudo caer tan profundamente ha abierto conversaciones difíciles pero importantes sobre la fama, la salud mental y el lado oscuro de la vida pública. La historia de Chun-Li, aunque terminó en tragedia, ha ayudado al público a comprender mejor los desafíos que enfrentan las celebridades, fomentando un cambio en cómo vemos y tratamos a aquellos que sufren en silencio. La familia de Chun-Li lidió con las complejas emociones de dolor, culpa y pérdida. Sus padres, que habían visto a su hijo crecer desde un adolescente tímido y torpe hasta convertirse en una estrella de televisión, ahora debían enfrentar una tragedia inimaginable, la pérdida de su hijo en circunstancias tan desgarradoras. Sabían que Chun-Li había luchado con problemas de adicción y salud mental, pero nunca imaginaron que esas luchas podrían conducir a un final tan doloroso. Su dolor se vio agravado por la sensación de impotencia al ver a un ser querido sufrir en silencio sin poder ayudarlo. A pesar de su amor y apoyo inquebrantables, no pudieron detener la espiral descendente que finalmente le quitó la vida a Chun-Li. El peso emocional de la pérdida no se trataba solo del hombre que había fallecido, sino también de la vida que podría haber tenido. Una vida en la que podría haber superado sus demonios, encontrado paz y recuperado la alegría que alguna vez tuvo. Tras la muerte de Chun-Li, su familia se encontró lidiando con preguntas dolorosas. ¿Podrían haber hecho más para ayudarlo? Hubo señales que pasaron por alto. Hubo momentos en los que podrían haber intervenido para evitar que cayera en el camino que llevó a esta tragedia. Estas preguntas no solo eran familiares para la familia de Chun-Li, sino también para cualquiera que haya perdido a un ser querido por problemas de adicción o salud mental. La agonía de no poder salvar a alguien que amas es una carga increíblemente pesada de soportar. Para la familia de Chun-Li, las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas.
Mientras tanto, los medios, que alguna vez habían elevado a Chom-Li al estatus de estrella, ahora centraban su atención en su muerte. El público, tras un periodo de conmoción y curiosidad, comenzó a reaccionar con fuerza. Los fans, que alguna vez lo habían admirado, ahora lloraban la pérdida de alguien a quien consideraban un amigo cercano. Chom-Li, que había sido una presencia constante en la televisión durante muchos años, se había convertido en un símbolo de calidez y una personalidad arrolladora, alguien que hacía reír a la gente y les ayudaba a olvidar las luchas de sus propias vidas. Sin embargo, la tragedia de su muerte reveló la fragilidad de la imagen que había construido. El hombre sonriente en la televisión era, en última instancia, solo alguien que tenía que lidiar con los problemas y desafíos muy humanos que muchos de nosotros enfrentamos. Esa personalidad alegre era, en realidad, solo una fachada para una persona que luchaba contra un tormento interno. Los medios rápidamente sensacionalizaron las trágicas circunstancias de la muerte de Chom-Li, como suele ocurrir con figuras de alto perfil. Los titulares reportaron los detalles de su fallecimiento, y el público quedó examinando la información en un intento por comprender qué lo llevó a tomar una decisión tan dolorosa y brutal. Las preguntas sin respuesta sobre las razones y circunstancias de su muerte obligaron al público a reflexionar más profundamente sobre los problemas que enfrentan las celebridades. La naturaleza sensacionalista de las noticias solo alimentó más especulaciones sobre la causa de la muerte de Chom-Li, cargando aún más a su familia con un peso emocional. Sin embargo, en medio del caos de la cobertura mediática, había una historia más profunda que necesitaba ser contada. Era la historia del precio que la fama cobra en la salud mental, el aislamiento que conlleva el constante escrutinio público y la urgente necesidad de cambiar cómo abordamos el bienestar de aquellos que viven bajo la mirada implacable del ojo público. Mientras los fans y colegas lloraban la partida de Chom-Li, muchos comenzaron a reflexionar sobre las implicaciones más profundas de su historia. Su muerte sirvió como un claro recordatorio de la importancia de la conciencia sobre la salud mental, especialmente para aquellos en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, Chom-Li había sido objeto de bromas, memes y comentarios públicos. Su peso, sentido del humor y papel en Pawn Stars lo habían convertido en una figura conocida, alguien a quien todos reconocían. El tiempo de Chom-Li en Pawn Stars trajo alegría a millones, y su humor y amabilidad dejaron una impresión duradera en quienes lo conocieron. Tras su fallecimiento, muchos se tomaron el tiempo para reflexionar sobre los recuerdos positivos que dejó. Quienes trabajaron con él en el programa recordaron su risa contagiosa, su disposición para ayudar y la calidez que aportaba al set. Para los fanáticos, Chom-Li fue una fuente de entretenimiento, un compañero constante en sus hogares. Y aunque su muerte marca un trágico final para una vida que parecía llena de promesas, también sirve como un recordatorio de la alegría que brindó a tantos. Chom-Li siempre será recordado no solo por sus luchas, sino también por los momentos brillantes que compartió con los demás a lo largo de su camino. Con el tiempo, el legado de Chom-Li será definido no solo por sus momentos destacados en Pawn Stars, sino también por una profunda historia de advertencia y redención. Su historia es un poderoso recordatorio de que la fama, aunque trae muchas recompensas, también conlleva costos ocultos que no todos perciben de inmediato. El fallecimiento de Chom-Li, aunque repentino y trágico, puso en evidencia un tema importante: la necesidad de prestar más atención a la salud mental, no solo en las celebridades, sino en la sociedad en general. Su muerte no solo cerró la historia de una estrella de la televisión,
sino que abrió un diálogo importante sobre el apoyo psicológico y cómo el público y la industria del entretenimiento pueden cambiar la manera en que perciben y abordan a quienes enfrentan luchas personales. El legado de Chun-Li se ha convertido ahora en un recordatorio de que debemos cambiar la forma en que vemos a quienes trabajan en la industria del entretenimiento, especialmente en el contexto de la salud mental. Nos anima a todos, sean famosos o no, a enfrentar los desafíos de la vida sin miedo, al mismo tiempo que hace un llamado a la comprensión y empatía por parte de la comunidad. Aunque la muerte de Chun-Li fue un final trágico, su legado abre la puerta a un enfoque más compasivo hacia las luchas que enfrentan quienes viven bajo los reflectores. Sí, juntos hemos explorado el legado y las lecciones que nos dejó la vida de Chun-Li, ¿verdad? ¿Qué opinas tú sobre los desafíos de salud mental que enfrentan las estrellas del entretenimiento bajo los reflectores? Si crees que necesitamos cambiar la manera en que percibimos y tratamos a las celebridades, deja un 1 en los comentarios. Y si piensas que la historia de Chun-Li debe compartirse para ayudar a que otros comprendan mejor, no olvides darle al botón de suscribirse para apoyar este video. Recuerda compartir historias, compasión y amor con quienes te rodean. Gracias por vernos.